En cuanto empiece a grabar, me parece que ya está grabando. Ok, ok, chico, me parece que ya está grabando la llamada. Unos azulitos, no, 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 nada de eso, chicos, tenemos que ser sanos. Bien, chicos, pues vamos a empezar entonces con nuestra clase del día de hoy. Si mal no recuerdo, corríjanme si me estoy equivocando, nos quedamos hasta la parte del sistema respiratorio. Ya vimos la parte de volumen tidal, ya vimos el concepto de volumen residual. Ya vimos la parte de espacio muerto y lo que era el concepto de volumen por minuto. Hasta ahí nos quedamos, chicos, si mal no recuerdo. Ok, creo que sí, vean. Sí, profe. Ok, chicos, ok, excelente. Entonces vamos a continuar a partir de ese punto y ahora nos vamos a ir para concluir, para darle continuidad a las características de la ventilación. Decíamos que el sistema respiratorio como tal comprendía una de las funciones esenciales para poder vivir, para poder mantener en un desarrollo vital nuestro organismo, que era la captación de oxígeno. Y es que cuando nosotros tenemos adecuados niveles de oxígeno, nuestro cuerpo llega a una fase de metabolismo aeróbico. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es el metabolismo aeróbico? El cuerpo es capaz de generar ATPs, que es adenosín trifosfatos, de forma adecuada y de forma vasta para todo el organismo, ¿ok? Pero cuando no tenemos la suficiente cantidad de oxígeno, nuestro cuerpo pues cae en otro metabolismo que se llama metabolismo anaeróbico y que está relacionado con problemas incluso de acidosis en el organismo. En una de sus últimas clases, de hecho, nos vamos a enfocar a temas de metabolismos aeróbico y anaeróbico. Ahora lo que nada más quiero que entiendan es que es vital que el trabajo ventilatorio se esté llevando a cabo de forma adecuada, ya que bajo este trabajo es como captamos el oxígeno, que es uno de los elementos indispensables para alimentar a las células. Dice, una ventilación, o sea, movimiento mecánico de meter y sacar aire, tiene que ser óptima y tener buenas condiciones. ¿Para qué? Para que la captación de oxígeno sea adecuada. ¿Y cuáles van a ser aquellos factores que nos van a hablar de que la respiración está siendo adecuada y está en un estado estable, está en su punto normal? Dice que la tasa y la profundidad van a ser normal y no están alteradas. ¿Y a qué nos referimos con la tasa y profundidad? Con el volumen tidal, ¿ok? Y decíamos, les compartía que aproximadamente el volumen tidal de un adulto es de 500 mililitros y el volumen tidal es la capacidad que tienen los pulmones de aire dentro de sí mismos. No recuerdo si les compartí la, la fórmula para sacar el volumen tidal exacto. ¿Sí se las dije, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál era? A ver, ¿cuál era? Es el peso de la persona sobre la constante 7. No, no es el peso, chicos, recuerden. Es el peso ideal. ¿El peso qué, profe? El peso ideal. Por ejemplo, yo normalmente peso, bueno, mido unos 70, quiere decir que mi peso ideal sería como de 65 a 70 kilos, ¿no? Aproximadamente. Pero yo a lo mejor peso un poquito más, o sea, a lo mejor yo estoy pasado de peso, yo peso 80 kilos, un ejemplo. Sin embargo, la fórmula se basa en el peso ideal, lo que debería de pesar el paciente, ¿ok? Entonces es el peso ideal por la constante 7, ¿ok? ¿Ok? Entonces, peso ideal por la constante 7. Y hagamos un ejemplo, ¿no? Caballeros, Armando, aproximadamente cuánto mide usted, caballero? 1,62. Ok, unos 62. Quiere decir que tu peso ideal oscila en los 60 kilogramos. Entonces, tu peso ideal, que sería 60, 60 por 7, ¿cuánto nos da?
42 serían 420 mililitros, que es el volumen tidal en tu caso. Paola, ¿cuánto mide usted? 1,50, profe. 1,50. Estás pequeñita, tu volumen tidal aproximadamente, vamos a sacarlo, sería 50 kilos como tu peso ideal, 50 por 7 serían 350 mililitros aproximadamente tu volumen tidal. Y así calculan el volumen tidal, y les decía yo que es importante que lo dominen o importante que se empiecen a familiarizar con este concepto. ¿Por qué? Porque cuando se vayan a segundo o quizás tercer nivel, si es que ya lo elaboran en él, también es importante, van a empezar a trabajar con estos conceptos de volumen tidal cuando se llega a conectar a un paciente, por ejemplo, a un ventilador mecánico, cuando se llega a sacar su equivalencia. Entonces, todos estos puntos son importantes y considerables para poder sacar un volumen tidal adecuado para nuestro paciente. ¿Ok? Dice, aparte de que el volumen tidal tiene que ser normal y no tiene que estar alterado, tenemos que tener un ritmo regular en las ventilaciones del paciente, ¿ok? O un patrón de inhalación y exhalación también regularizado. ¿A qué me refiero con regular? Que tiene que estar la ventilación de una forma constante en cuanto a tiempo y en cuanto a profundidad. Tiene que ser rítmica, tiene que ser constante, repito. Por ejemplo, mi ventilación puede ser inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Es constante, tenemos una frecuencia constante, tenemos un volumen tidal constante, quiere decir que la ventilación está normal. Pero si mi frecuencia fuera ¿es constante? Pues no, ni en ritmo ni en volumen tidal. Ahí ya estamos hablando de una ventilación que está meramente afectada. ¿Por qué puede estar afectada? Por un sinfín de factores, pero ya no es una ventilación normal. Aparte dice que los sonidos respiratorios deben de ser claros y audibles en ambos lados del pecho. Y para esto tenemos que auscultar al paciente. ¿Se acuerdan cuando vimos el sistema óseo? Les explicaba la importancia de los espacios intercostales. ¿Se acuerdan cuáles son los puntos de ubicación para auscultar los pulmones? ¿Nadie se acuerda? ¿No? Les decía Profe, yo, perdón, dime, es ápice, base, base, ¿no? ápice, ápice, base, base. ¿Y cómo los ubicamos? Los ápices se ubican en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Repito, segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Va a ser nuestro primer punto de ubicación para hacer la auscultación. Y segundo punto de auscultación en las bases es cuarto o quinto espacio intercostal, y vamos a tomar en cuenta la línea media axilar. ¿Ok? A ver, por ahí vi que dejaron un mensaje. Ápice 2, espacio intercostal y cuarto. Perdón, ápice, segundo espacio intercostal y cuarto. Es segundo espacio intercostal y línea media clavicular para que se guíen. Ubican la clavícula y bajo la línea media de la clavícula bajan. Ok, bajan. Y donde cruza con el segundo espacio intercostal, ahí van a ocultar los ápices de los pulmones. Y si quieren ocultar las bases, repito, cuarto o quinto espacio intercostal, línea media axilar. ¿Ok? Esos son los puntos meramente de auscultación para poder examinar cómo es el trabajo ventilatorio. Aparte, en este punto, pues podemos darnos cuenta si tenemos alguna alteración dentro de la ventilación. Los ruidos respiratorios nos pueden hablar de un sinfín de problemas, incluso hasta de situaciones un poco, pues, graves, diría yo, como un neumotórax. Entonces, la auscultación es clave dentro de la evaluación del paciente. Nada más como menciona aquí, como desarrolla la parte del sistema respiratorio, recuerden que los sonidos deben ser claros, deben ser audibles y estar presentes en ambos lados del pecho, ¿ok? Si encuentran alguna deficiencia, si encuentran algún ruido anormal, alguna crepitación, alguna sibilancia o alguna ausencia, que son los ruidos velados, decimos que ya hay una alteración o hay algo inadecuado en la ventilación del paciente. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí?
Bien, vamos bien, ok, Iván, ok, Lady, ok, Dana, ¿todo bien? Ok, excelente. Ahora dice, movimiento de elevación y disminución regular en ambos lados del pecho. Cuando el paciente ventila, tiene que haber meramente una elevación y al mismo tiempo una disminución de volumen dentro del pecho. Si esto está irregular, nos puede referir a algún problema en el paciente, ¿ok? Si tenemos uno que se eleva más que otro o movimientos paradójicos en los cuales cuando se infla uno, el otro se sube, podemos hablar de condiciones en las cuales está bien una ventilación inadecuada por diferentes factores. Incluso la fractura en parrillas intercostales, perdón, en parrillas costales, puede causar que se den como estas succiones a las cavidades internas. Entonces, en vez de ventilar así, se hace esto, porque se succiona en el punto donde está rota la parrilla costal, ¿ok? Entonces, el movimiento tiene que ser elevado y tiene que disminuir al mismo tiempo en ambos lados del pecho, ¿ok? Y también tiene que haber una pequeña elevación en la parte del abdomen. Esto por el recorrido o la contracción que hace el músculo diafragmático. El diafragma es un arco que está así, ¿ok? Está en arquito. Cuando se contrae, ¿ok? Se contrae el músculo y esto genera que las vísceras en la parte del vientre o la parte de la pancita se hagan hacia adelante o se recorran. Por eso es que cuando ustedes ventilan de forma profunda, sienten como si se les botara su pancita, porque meramente el diafragma se contrae y como que hace un pequeño recorrido, como que recorre un poco a la parte visceral en la parte del abdomen y se genera como esta distensión o esta salida de la pancita. ¿Ok? Entonces también tiene que haber un movimiento abdominal adecuado en caso de que tengamos a nuestro paciente ventilando, ¿ok? Incluso este movimiento en la parte del abdomen tiene que ser mucho más marcado y mucho más pronunciado en los niños, en los bebés. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vamos bien? Armando, ok, excelente, excelente, vamos, excelente. Oigan, chicos, son bien poquitos en este grupo. 8, 9, 10, son 12, creo, nada más, o menos. Ya después Sí, se salieron varios. se fueron al otro grupo, ¿va? Se perdieron Sí, de mis clases. Fueron los que se quedaron de 8 a 10, profe. Sí, sí, se fueron a otro grupo. Pero miren, les digo que el otro grupo, pues lamentablemente ya no les puede dar clase. Entonces ahorita me quedé con ustedes en este horario. Entonces, si se hubieran pasado al otro grupo, ya no me hubieran visto. Puede ser premio o castigo, pero como quieran verlo, pero ya no me hubieran visto. Ok, bien, bien. Después dice, los patrones de respiración que nos hablan de un trabajo ventilatorio inadecuado. Dice que cuando hay una respiración dificultada, hay un trabajo de ventilación que no está funcionando de forma adecuada. ¿Y cómo puede ser esta ventilación dificultada? Hay diferentes signos que te van a hablar de que la ventilación está mal. Si nos vamos a la parte clínica, podemos darnos cuenta desde la oximetría. Cuando la oximetría empieza a bajar, muchas veces es porque el trabajo ventilatorio está fallando en algo. ¿Ok? Y hablemos veramente entonces de cómo se puede manifestar dentro de la sintomatología del paciente. Los pacientes que tienen deficiencia ventilatoria pueden empezar a hacer esto, como movimiento de olfateo. ¿Por qué? Porque es una forma de intentar aperturar la vía aérea para tener una mejor ventilación. Ese es un signo muy común de pacientes que tienen deficiencia ventilatoria. Y hay otro signo que también puede estar muy presente, ¿ok? Que es la posición tripoide. ¿Cuál es la posición tripoide? Cuando ambas manos buscan un apoyo, ya sea en una mesa, ya sea en rodillas, y el paciente toma una inclinación frontal. O incluso voy a hacerlo aquí en la mesa. Se pone esta posición para intentar inhalar más profundamente. Esta posición trepoide también nos puede hablar de que el paciente tiene alguna deficiencia o algún trabajo ventilatorio inadecuado. Entonces, son signos de que la respiración está siendo meramente dificultada. Otros signos que podemos encontrar, retracciones musculares. Cuando la falla se puede dar meramente por una
disfunción del músculo diafragmático, se pueden empezar a retraer o se hace a marcar de forma más agresiva los músculos accesorios, como cuáles, como el esternocleidomastoideo, como los músculos pectorales o incluso como los músculos intercostales. Suele encontrarse una forma un poco más agresiva por el trabajo dificultado ventilatorio que está teniendo el paciente en ese momento. Y se pueden marcar y se pueden manifestar, ¿ok? ¿Qué más nos puede decir de que el trabajo ventilatorio está siendo inadecuado? Que el paciente se puede empezar a poner pálido por la falta de perfusión o se hace por la falta de oxígeno que está teniendo. En casos más avanzados puede empezar a presentarse cianótico, ¿ok? Igual porque hay una falta de perfusión. Ajá, la piel marmoleada, incluso a veces también se hace como una especie como de grieta, ¿ok? También nos puede hablar eso de que hay un problema circulatorio en el paciente. La diaforesis, si el paciente está diaforético, sea sudoroso, acompañado de una baja temperatura, o sea que está frío, nos puede hablar de una deficiencia meramente de perfusión, o sea, hace que está fallando el suministro de oxigenación. La posición tripoide también ya les la mencionaba hace rato. Y otra que nos falta mencionar, los jadeos agónicos o respiraciones agónicas, que es cuando el paciente está, o incluso hace esto, y aguas, porque si empieza a tener jadeos agónicos o respiraciones agónicas, tu paciente incluso puede predisponer a tener problemas de parada cardiorrespiratoria. Entonces, mucho cuidado cuando tu paciente empieza a presentar estos signos. ¿Alguna duda hasta ahí? Y obviamente, como se los había mencionado, una mala ventilación trae como resultado, como consecuencia, una mala respiración, un mal intercambio de oxígenos, una mala captación de oxígeno y por lo tanto niveles hipoxémicos en nuestro organismo. ¿Qué es hipoxémicos? Niveles bajos de oxígenos en la sangre de nuestro organismo. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Vamos bien? Excelente. Antes de pasar al siguiente sistema, ¿no hay dudas, chicos, del sistema respiratorio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todo very good? Bien, vamos a uno de los sistemas más importantes y diría yo que un poco más complejos, que es la parte del sistema circulatorio. Necesito que lo entiendan lo mejor posible, chicos, porque después de entender esto, o de entrar al tema del sistema respiratorio, nos vamos a ir a un subtema que se llama estado de choque, que es un tema crucial también para el desarrollo fisiopatológico. Entonces, necesito que me entiendan lo mejor que se pueda. Si tienen alguna duda, sáquenla, porque del sistema cardiovascular depende el siguiente tema, que es estado de choque. ¿Ok? Y vamos a empezar entonces con la parte del sistema cardiovascular. ¿Alguien me ayuda con la primera diapositiva, si es tan amable? Adelante, Ros. Rosy, adelante. Es una red compleja de tubos conectados, arterias, arteriolas capilares, vénulas, venas, de dos circuitos, circulación sistémica, cuerpo y circulación pulmonar. A los pulmones. Entonces, ¿cómo funciona? Nuestro sistema cardiovascular generalmente o en su mayoría es una red de tubos, es una red de conductos, los cuales tienen un trabajo principal, que es llevar la circulación sanguínea a todas las células y a todos los tejidos de nuestro organismo, ¿ok? ¿De qué se va a componer esos conductos? Como primera instancia vamos a tener las arterias. Y las arterias, le voy a dar una regla de oro, son todos aquellos vasos sanguíneos que salgan de nuestro corazón con destino a otro punto del cuerpo. ¿Ok? Repito, arteria, todo aquel vaso sanguíneo que salga de nuestro corazón con destino a otro punto del cuerpo. Las ramificaciones que también puedan irse dando a través de las arterias también cuentan como arteria. Solamente cuando se vuelven muy pequeñas ya estas arterias que se ramifican hasta ser muy pequeñas, cambia su nombre. Y en este caso ya no son arterias, se le conoce como arteriolas. Las arteriolas a su vez
también se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, hasta que se transforma en vasos capilares. ¿Y cuál es la diferencia entre arteriola y capilares, aparte del tamaño, que los capilares son más pequeños? Ah, bueno, pues resulta y resalta que los vasos capilares son los que interactúan directamente con la célula para el proceso de perfusión. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué diablos es la perfusión? Y yo les voy a contestar. Resulta que la perfusión es el suministro de oxígeno, de nutrientes y de glucosa a todas las células de nuestro organismo a través de la sangre. O se hace la sangre es como el transporte de nuestro cuerpo, es como el metro. Y ese metro que sale de nuestro corazón, o sea, la sangre, tiene como destino llegar a los diferentes puntos de nuestras células, de todo nuestro cuerpo, para darle sus nutrientes necesarios. ¿Cuáles son los nutrientes necesarios? El oxígeno, la glucosa y los nutrientes para que las células puedan mantenerse vivas. ¿Ok? Ahora, después de que este trabajo termina, que los capilares son los que tienen contacto directo con las células, repito, va de regreso la sangre, ya terminó de trabajar con las células, va de regreso, pero además de que viene de regreso, recoge la basura de los desechos celulares, o sea que ahora va a transportar dióxido de carbono, ¿ok? Entregó el oxígeno, la glucosa, los nutrientes a las células y las células le dijeron, a ver, espérame tantito, ya me trajiste mi comida, ahora llévate mi basura. Y la sangre le dice, va, me la llevo, ¿cuál es tu basura? Y le dice la célula, pues tengo aquí dióxido de carbono, listo que si te lo puedes llevar, por favor. Y la sangre dice, va, échamelo y me lo llevo. Entonces se lo lleva. Y ahora la sangre va de regreso. Los capilares, cuando ya llevan la sangre de regreso, se van a empezar a hacer más grandecitos, hasta un punto en que se van a volver vénulas, ¿ok? O sea, son un poco más pequeños que los capilares, pero son vénulas. Y las vénulas, a su vez, al irse haciendo más grandes, va a llegar un punto en el que se van a convertir en venas. Y las venas son todo aquel vaso sanguíneo que tiene como objetivo, como destino, regresar la sangre al corazón o como destino llegar al corazón después de haber hecho perfusión. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos? ¿Dudas, preguntas? ¿No hay, chicos? Permítanme, es que hay un, no No, sé, profe. dígame, ¿no? Ok. Chicos, hace rato me mandaron mensaje, a ver, no sé quién fue, pero, Había sido yo, profe, porque no me podía conectar. ok, pero ya lo resolviste, ¿va? Pues sí, ¿verdad? Si no me Sí, estuvieras aquí. más o menos en eso está. Ok, a ver, ok, bueno, vamos a continuar, pues. Dice, además de que tenemos esta red compleja de tubos, están conectadas a una bomba, ¿ok? Para que la sangre pueda estar circulando de forma adecuada, este circuito está conectado a una bomba. Esta bomba se conoce como corazón. El corazón encuentra como tal se divide en dos bombeos diferentes y cada bombeo diferente va a tener tanto una aurícula, tanto un ventrículo, convirtiendo así a nuestro corazón en un órgano que tiene 4 cavidades internas, ¿ok? 2 aurículas y 2 ventrículos. Y estos 2 circuitos, o meramente estas 2 bombas, tienen como fin objetivo llegar a 2 puntos de nuestro cuerpo. La circulación sistémica va a ser el circuito mediante el cual el corazón bombea sangre a todo nuestro sistema, a todo nuestro hermoso y bello cuerpo, y la circulación pulmonar es el circuito en el cual el corazón bombea sangre hacia los pulmones para que se oxigenen y se pueda pasar el oxígeno al torrente sanguíneo. Y una vez que regresa esta sangre al corazón, ya está oxigenada. Son 2 circuitos diferentes los cuales componen nuestra circulación. El primero, circulación sistémica, o también tiene otro nombre que se conoce como circulación mayor, y el segundo, circulación pulmonar, o alias y también conocido como circulación menor. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda?
¿Y cómo? Ay, mi garganta. ¿Y cómo lo podríamos representar gráficamente esto que les acabo de explicar? Ah, pues aquí tengo un dibujito. Lo voy a hacer más grande. Con ustedes sí continúo dando clases, chicos, entonces este esquema sería excelente que lo pasaran a su libreta. Y les explico cómo funciona. Más bien, este esquema tienen que tenerlo en su libreta. Es tarea para su libreta. ¿Ok? Y les explico cómo es el circuito que se lleva a cabo. Si acaso no vi mi puntero, ¿verdad? Sí, si acaso no vi mi puntero. La sangre, les decía yo hace un momento, que tiene como principio fundamental hacer perfusión. ¿Y qué es la perfusión? Bueno, este suministro de oxígeno, glucosa y nutrientes que se da a las células, y a su misma vez las células le pasan el dióxido de carbono, que está manifestado y está expresado aquí, miren. Este es el proceso de perfusión. Este vaso grande que viene bajando es la arteria. Sus ramificaciones que se vuelven más pequeñas son las arteriolas, y estos que se hacen como una red que está aquí son los llamados capilares. ¿Ok? Y aquí es donde se hace el trabajo de perfusión, tanto en la parte caudal del cuerpo, tanto en la parte cefálica, o sea, aquí arriba. ¿Ok? Ahora, esta sangre que ya hizo perfusión ya viene descargada de oxígeno y viene con la basura o con los desechos, o sea, el dióxido de carbono. Y esta sangre va a tener como destino llegar al corazón para volver a hacer su circuito. ¿A dónde va a llegar esta sangre? Ah, bueno, nuestro corazón, que está dividido en 4 cavidades meramente, tiene 2 aurículas, que son las cavidades superiores, y tiene 2 ventrículos, que son las cavidades inferiores. Aurículas arriba, ventrículos abajo. La aurícula derecha va a ser la encargada de recibir esta sangre, ¿ok? La sangre que viene completamente ya desoxigenada y con dióxido de carbono llega a la aurícula. Entonces la aurícula le dice: pásale por acá, qué bueno que llegaste, qué bueno, ¿cómo te fue en tu chamba? Muy bien, excelente. Veo que traes basura, veo que traes dióxido de carbono. Tienes que ir a dejar ese dióxido de carbono a los pulmones, pero yo solamente te puedo recibir porque soy aurícula. Mi trabajo solamente es recibirte. Te voy a pasar con mi amigo de abajo, con mi vecino de abajo, el cual te va a enviar a los pulmones para que puedas desechar tu dióxido de carbono. Entonces la aurícula derecha hace un primer bombeo o una primera contracción en la parte auricular y genera que la sangre que está en las aurículas pase a los ventrículos. En el ventrículo llega la sangre, el ventrículo le dice: bueno, qué bueno que ya llegaste, ahora yo te voy a bombear y te voy a mandar a los pulmones. ¿Para qué a los pulmones? Ah, para que en los pulmones vuelvas a oxigenarte y deseches el dióxido de carbono que tienes, ¿ok? Entonces, el ventrículo como tal, ay, perdón, déjame pongo mi lentes. El ventrículo bombea la sangre a la parte de los pulmones, y en los pulmones el dióxido de carbono, o sea, toda la basura que traía, la desecha, sale de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque pasa a los pulmones y los pulmones la desechan por medio de la exhalación. Mientras que el oxígeno que habían captado los pulmones se lo pasan a los capilares, o sea, al torrente sanguíneo. Este proceso se llama difusión, ¿ok? Difusión. ¿Qué es la difusión? El intercambio de oxígeno por dióxido de carbono que se da entre los capilares y los alvéolos, las estructuras alveolares. La sangre ahora se carga de oxígeno y desecha el dióxido de carbono. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Y esa sangre que ya hizo difusión, o sea, ya se cargó de oxígeno, va a ir de regreso al corazón. Va de regreso al corazón. Y en el corazón va a llegar a la aurícula. ¿Se acuerdan cuál era el trabajo de las aurículas? Pues solamente recibir. Pero como la aurícula derecha está ocupada recibiendo sangre desoxigenada, ahora quien va a recibir a la sangre oxigenada va a ser la aurícula izquierda. Repito, aurícula izquierda.
Esta aurícula le va a decir lo mismo a la sangre. Ah, mira, qué bueno que llegaste, qué bueno que ya vienes cargadita de oxígeno. Te tenemos que mandar a que dejes ese oxígeno a todas las células del cuerpo, pero yo no te puedo mandar porque yo solamente te recibo. Pero mira, te voy a pasar con mi amigo de aquí abajo, un buen amigo, un compita que se llama ventrículo izquierdo, y él se va a encargar meramente de mandarte a todo el cuerpo. Entonces la sangre pasa del ventrículo, perdón, sí, perdón, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Y esta sangre es expulsada y es bombeada hacia todo el organismo. Esta sangre que es enviada a todo el organismo llega a todas las células por medio de las estructuras capilares y se vuelve a hacer un trabajo de perfusión. ¿Y qué pasa con la sangre? Después de que hace perfusión, vuelve a empezar el mismo ciclo que les acabo de explicar. Según la bibliografía del principio de Finch, que es un principio mencionado en diferentes guías médicas como el Pre-Hospital Trauma Life Support, nos dice que este principio de perfusión y de circulación nunca se puede detener, nunca se puede perder. Por nada del mundo se puede tener esta circulación y esta perfusión. Si el sistema circulatorio se detiene, se compromete el suministro de oxígeno a las células, ¿ok? También el suministro de oxígeno, glucosa y nutriente. Quiere decir que las células se quedarían sin su suministro. ¿Y qué creen que le va a empezar a pasar a las células? Se van a empezar a morir, ¿ok? Además de que se mueren o empiezan a tener fallos, van a empezar a acumular dióxido de carbono porque no hay quien se lo lleve. Y también nos puede llevar a acidosis metabólica. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿Dudas, preguntas? ¿Vamos bien? Algunos quizá ya conocían este tema, hay algunos compañeros que quizá no lo conocían, entonces por eso me voy un poquito con calma porque pues la idea es que todos vayamos homologados, ¿verdad? Y como les decía, este sistema, este esquema que está aquí, les voy a agradecer mucho que lo pasen a su libreta. ¿Ya le tomaron captura? Ya, profe. Ok, excelente. Y vámonos a la siguiente diapositiva. Si entienden esto, chicos, de verdad, si entienden esto, este esquema, esto que les acabo de explicar, ya ganaron en esta materia. Bueno, principalmente en el sistema cardiovascular, ¿verdad? Pero si entienden esto de la circulación menor y mayor, ya ganaron, ya están del otro lado. Y nada más para mencionar ya por último, la circulación que va del corazón hacia los pulmones y de regreso es circulación pulmonar. Su nombre lo dice, del corazón a los pulmones, o también conocida como circulación menor. Y la circulación que va del corazón a todo nuestro sistema, a todo nuestro cuerpo, también su nombre lo dice, circulación sistémica o circulación mayor porque es la más larga de todas. Y la menor porque es la cortita, la que va del corazón a los pulmones. ¿No hay dudas? Esa es pregunta de examen, por eso se los recalco tanto. De hecho, en el examen vienen muchas preguntas asociadas con este circuito. Entonces, estudienlo mucho. Ahora, hablemos meramente del corazón. Pero para hablar del corazón, voy a sacar mi libretita para explicarles un poco de él, porque ahorita voy a tener que hacerles un dibujito. ¿Qué nos dice acerca del corazón? ¿Quién me quiere ayudar con esa diapositiva? Adelante, Iván. Gracias, profe. El corazón está formado de músculo cardíaco especializado, trabaja como dos bombas acopladas. El septo divide los lados derecho e izquierdo. Cada lado está dividido en aurícula, cámara superior, y ventrículo, cámara inferior. Justamente, ¿ok? Y hablemos meramente de la estructura interna del corazón. Dice que el corazón es una estructura, para empezar, es un músculo. Y es un músculo único en su tipo, el músculo cardíaco. De hecho, ¿se acuerdan que cuando vimos sistema musculoesquelético le dije que un tipo de músculo era el músculo cardíaco, que era único en su tipo y que era el del corazón? Ah, bueno, pues ya lo terminamos de comprobar. El corazón está dividido de esta forma. Está nuestro corazón, nuestro chile morrón,
y en la parte de arriba tenemos las aurículas. Aurícula derecha, aurícula izquierda y abajo los ventrículos. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Así está dividida, ¿no? Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Dice, trabaja como dos bombas acopladas divididas por el septum, dividiendo el corazón en un lado derecho y en un lado izquierdo. Quiere decir que esta división que está aquí en medio es el septum del corazón. Y lo voy a poner con una línea gruesa. Este es el septum del corazón y que divide al corazón en una región derecha y en una región izquierda. Cada región o cada lado va a ser una bomba diferente. Y ya lo veíamos hace un rato. Una bombea sangre a los pulmones y otra bombea sangre a todo el sistema. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Su circulación. La circulación, pues ya mencionábamos hace un momento que nuestro corazón, para ser específica, la aurícula derecha, recibe la sangre meramente de la aorta, o sea, la vena aórtica, la que viene con sangre desoxigenada y cargada de dióxido de carbono. El lado derecho recibe sangre desoxigenada, o sea que esta parte de aquí recibe sangre desoxigenada y bombea sangre desoxigenada. Y una vez que esa sangre ya regresó con oxígeno, va a ser meramente recibida y bombeada por la región izquierda del corazón. ¿Ok? Ahora, ¿qué más nos falta mencionar del corazón? El sistema eléctrico que contiene este mismo. Este esquema es un poquito más preciso en cuanto a la estructura del corazón. Veanlo. Pero hay algo que no les menciona la bibliografía, que a mí me gusta compartírselos con mi libretita, que es la parte del sistema eléctrico que conlleva este mismo. Les voy a compartir un dato curioso. El corazón es el único órgano que tiene su propio sistema eléctrico que no depende de los impulsos del sistema nervioso. Quiere decir que el corazón tiene su propio marcapasos, su propio nódulo capaz de ejercer sus propias contracciones eléctricas, sus propios impulsos eléctricos. Y este nódulo se va a encontrar aproximadamente aquí. ¿Ok? Aquí. Este nódulo, pregunta de examen, se llama nódulo sinoauricular. Sinoauricular. También se le conoce como nódulo sinusal o nódulo sinoatrial. Pero a mí el nombre que más me gusta es nódulo sinoauricular. ¿No hay dudas? ¿Vamos bien? Ahora, en este nódulo que ustedes ven aquí, se van a ejercer los impulsos eléctricos, ¿ok? Van a ser los pequeños como impulsos que generan las contracciones del corazón. Aquí nuestro nódulo va a ejercer un primer estímulo eléctrico que va a afectar a la parte superior del corazón. O sea, ¿a quiénes va a afectar este estímulo eléctrico que se va a generar? ¿Quiénes están arriba? A la aurícula derecha, Y la aurícula, izquierda. justamente. Entonces, nace este estímulo eléctrico y los primeros en contraerse son la parte de las aurículas. ¿Ok? Las aurículas se contraen. Eso hace que la sangre que estaba en las aurículas bajen hacia los Ventrículos. Ventrículos. Excelente, muy bien, muy bien. Ahora, este impulso eléctrico lo voy a marcar de otro color para que se difiera un poco más. Aquí está el nódulo sinauricular, aquí está el impulso eléctrico que llega aquí en medio. Este plumón ya no pinta. A ver, aquí hay otro. Ok, mejor. Este impulso eléctrico que ya viajó de aquí hacia acá y que ya afectó a la parte de las aurículas, va a llegar hacia el centro del corazón. Aquí en medio, en este punto medio, en donde cruza esta línea con esta línea, tenemos otro nódulo. Ese nódulo se llama auroventricular. ¿Por qué auroventricular? Porque está entre las aurículas y los ventrículos. Entonces la electricidad sale de aquí,
afecta y contrae a las aurículas y llega aquí a otro nódulo que está en el punto medio del corazón, llamado nódulo auroventricular. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ese nódulo va a redireccionar la actividad eléctrica, pero ya no la va a bajar igual de la misma forma que aquí arriba. Ahora la electricidad va a viajar aquí en medio, por medio del septum. Aquí tenemos un circuito eléctrico que baja por el septum y ya que bajó el septum, se abre a los lados. Se abre hacia acá y hacia acá. Perdóname, es que no estoy viendo, pero se abre hacia los lados. Este circuito eléctrico se conoce como haz de His. H-A-S-D-H-I-Z. Haz de His. Y es el circuito eléctrico que está en la parte inferior. Entonces la electricidad viaja por aquí, viene bajando la electricidad, y sube hacia los lados, hacia las ramificaciones. Y eso genera que ahora quienes se van a contraer. El ventrículo derecho y el izquierdo. Claro, ahora entonces los que se van a contraer van a ser los ventrículos. ¿Por medio de qué? Tenemos unas fibras en esos puntos de forma interna que se llaman fibras de Pünktliche, que viene del François, del francés. Estas fibras de Pünktliche son meramente las que se encargan de contraer, de hacer el trabajo de contracción ventricular para que ahora los ventrículos sean los que bombeen la sangre. Ya se hace el ventrículo derecho hacia los pulmones o ya se hace el ventrículo izquierdo hacia todo nuestro cuerpo. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Excelente. Entonces, ¿cómo se vería el trabajo cardíaco? Lo representáramos con movimiento. Nace el impulso eléctrico en el nódulo sinauricular, que sería por acá, hace que viaje por la parte auricular y se contraen las aurículas. Cuando este se va relajando, la electricidad ya empezó a bajar por el haz de His y ahora en el haz de His hace que se contraigan los ventrículos. Y si lo vemos corrido, sería algo así. Bluk, 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 que es el sonido que escuchamos cuando escuchamos un corazón. El bluk, 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 bluk. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Excelente. Y esto meramente nada más nos menciona alguna de las estructuras en cuanto a los conductos por los cuales va a viajar la sangre. Dice que la sangre va a llegar al corazón, para ser más preciso, a la aurícula derecha a través de la vena cava superior o la vena cava inferior, que traen sangre sin oxígeno pero con dióxido de carbono. Luego, esta aurícula pasa la sangre a la parte del ventrículo derecho y expulsan la sangre. Esta válvula, ¿ok? Esto que está aquí, esta línea que divide la parte de la aurícula y el ventrículo, es una pequeña valvulita, ¿ok? Llamada válvula bicúspide. Bicúspide. Y esta válvula son dos membranas que se encargan como de estar así y cuando se contrae la aurícula, estas se abren y pasan la sangre. Y una vez que se relaja, se vuelven a cerrar. Y están así, pasando la sangre. ¿Ok? Ahora, una vez que llega el ventrículo bombea la sangre a través de la válvula, que está aquí, es la llamada válvula pulmonar, que es la que conecta con la arteria pulmonar que va hacia los pulmones. Luego la sangre regresa y llega a la parte de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda bombea y pasa la sangre al ventrículo izquierdo por medio de una válvula conocida como válvula tricúspide. ¿Ok?
válvula tricúspide. ¿Y por qué tricúspide? Porque ahora son tres membranas, son tres membranitas. Hagan de cuenta que está una aquí, otra acá y otra por acá, que son las que se abren para que pase la sangre y se vuelven a cerrar. Se abren y se vuelven a cerrar. ¿Ok? Y posteriormente, pues ya el ventrículo expulsa la sangre a todo el cuerpo por medio de la arteria aórtica. ¿Dudas? Ay, ya me pasé. Y esto que les acabo de explicar es lo mismo que les explica la diapositiva. Esta, no siento que sea necesario que lo pasen a su libreta. O sinceramente, ¿ustedes creen que sea necesario que pasen este esquema? ¿Sí? ¿Sí lo quieren pasar? Bueno, está bien necios. Entonces, pásenlo de tarea también. Pasen los dos, van juntos. Este es uno, a ver, tómenle captura, este es el primero. Tómenle captura, fotito, ya. Y ahora tómenle fotito, captura a este otro de acá. Y también pásenlos entonces a su libreta. Y con esto, este es un solo esquema, o sea, las dos imágenes son un solo esquema. Entonces, con esto llevamos dos esquemas por el día de hoy. ¿Dudas? Bien, vamos a lo que sigue. Dice, seguimos con el corazón. Dice que el corazón va a estar latiendo o va a estar bombeando sangre a una frecuencia en reposo de 60 a 100 latidos por minuto. Repito, el corazón va a estar bombeando sangre, va a estar latiendo meramente a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto en reposo. Ahora, en adultos mayores y en deportistas de alto rendimiento, la frecuencia puede ser más baja y no significa que tenga un problema en ese momento, ¿ok? En adultos mayores, pues porque el músculo suele irse atrofiando, suele irse cansando, disminuye la tasa de contracción. Sí, Flor, los dibujos. Ahí si alguien de sus compañeros se apiada de los que le tomaron captura y se los quiere mandar al grupo para que los tengan, excelente. Entonces, en pacientes que ya son adultos mayores, o repito, en su defecto, que son pacientes que hacen mucho ejercicio, o sea, atletas de alto rendimiento, pueden tener una frecuencia cardíaca mínima o incluso más abajo de lo normal. En algunos casos, incluso la frecuencia cardíaca puede bajar hasta 40 latidos por minuto, pero si no está acompañada de ningún otro signo de hipoperfusión y se trata de un paciente adulto mayor, o un paciente con condiciones de alto rendimiento, se considera normal. ¿Ok? Ahora, el volumen latido. Cada que bombea el corazón, pasa una cantidad de sangre. Aproximadamente la cantidad de volumen, o sea, la cantidad de sangre que bombea nuestro corazón, va a ser de 65 a 80 mililitros, dependiendo de la morfología de la persona, siendo un promedio de 70 mililitros por cada bombeo. O sea que el corazón humano, cada que se contrae, mueve aproximadamente 70 mililitros de sangre. ¿Dudas hasta ahí? Ahora, el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre que está moviendo un corazón, pero en un minuto. Repito, la cantidad de sangre que está moviendo un corazón, pero en un minuto. ¿Y cómo lo van a sacar de una forma exacta? ¿O cuál es la fórmula? Multiplicando la frecuencia cardíaca
el número de latidos que tenga la persona por minuto por su volumen latido. Quiere decir que si yo muevo 70 mililitros por cada latido que tengo y ahorita estuviera teniendo una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, solamente multiplico 80 por 70. A ver, vamos a hacer el cálculo. 80 por 70 nos daría un resultado de... Ahí está. 5,600. Quiere decir que mi corazón ahorita está moviendo aproximadamente 5,600 mililitros. 5 litros y cachito. 5 litros y medio, ¿no? 5 litros y medio de sangre por minuto. Imagínense, por un minuto mi sangre está moviendo, mi corazón está moviendo 5 litrotes de sangre. Y eso es el gasto cardíaco. Ahora, se me olvidaba comentarles esto. Esta actividad eléctrica del corazón, está feo mi dibujo, ¿verdad? Pero les platico que se suele manifestar con un trazo electrocardiográfico. El electrocardiograma está basado en una serie de trazos que suelen bajar o subir, perdón, subir o bajar, dependiendo la cantidad y la corriente eléctrica que se está teniendo. Entonces, nuestro trazo electrocardiográfico representa la actividad eléctrica que hay en el corazón. Se lo voy a dibujar aquí. Yo ahorita les explico qué es cada uno de ellos. Es P, U, R, S y T. Empecemos de derecha a izquierda. Lo primero que vamos a tener en un electrocardiograma es la onda P. ¿Y qué significa la onda P? Que es esta pequeña curvita que suele elevarse de forma primaria. Esta onda P viene ligada como tal al conducto o el impulso eléctrico que se genera en el nódulo sinauricular y que hace que se contraiga la parte de las aurículas. Entonces, cuando tenemos la onda P, quiere decir que sí se está estimulando como tal un impulso eléctrico que está generando una contracción en la parte auricular. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Y es una ondita apenas y que se pronuncia, puede ser un dientito, puede ser una curvita, y es una pequeña elevación que se da, ¿ok? Ahora, después, cuando la corriente viaja al nódulo oroventricular y viaja hacia la STX, es más agresiva esta manifestación eléctrica. Entonces, en el trazo electrocardiográfico, con este plumón, este pinta más. En el trazo electrocardiográfico se va a manifestar con este segmento llamado QRS, porque son el nombre de las ondas. Primero baja, hace una pequeña pronunciación hacia la parte baja, después sube de forma muy marcada y muy agresiva, es la onda R, la que está aquí arriba, y después suele bajar de golpe, y este golpe que está aquí abajo es la onda S, y después se restablece en un punto. Entonces, P es la representación de que se está generando un impulso eléctrico en el nódulo sinauricular. Ahora, la corriente ya viajó hasta acá, se generó el impulso, contrajo las aurículas. El trabajo eléctrico que se da mediante el haz de Higgs se representa mediante la onda QRS, ¿ok? Y la onda T, que es la última que está hasta acá, es la onda que nada más te habla de que está viendo una repolarización de nuevo, preparándose el corazón para volver a tener otro trabajo de contracción. En pocas palabras, el corazón se está preparando para volverse a contraer. Y de forma continua, cuando se da este ritmo adecuado o este ritmo sinusal, se vería más o menos así. Se vería más o menos así, de forma continua. ¿Ok? Aquí se me fue un poquito el plumón, aquí de esta parte de abajo, pero imagínense que es la ondita. PQRST, 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 y así se va marcando. Por eso es que por medio del electrocardiograma nos podemos dar cuenta si hay alguna anomalía en la actividad eléctrica del corazón que pudiese estar relacionado con alguna insuficiencia o con alguna deficiencia.
Y si hay un problema en la actividad eléctrica del corazón, pues obviamente el corazón no se va a contraer de forma adecuada. Como todo músculo se contrae ante la electricidad. Por lo tanto, si falla la electricidad, si falla la conducción eléctrica de este impulso que se genera, va a fallar el bombeo de sangre. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ok? Dice, el corazón tiene un sistema de conducción eléctrica, causa contracciones suaves y coordinadas, y estas contracciones producen la acción de bombeo. En pocas palabras, lo que les acabo de explicar hace un momento con mi dibujo. Sí, justamente en el electrocardiograma, no a veces, de hecho en el electrocardiograma te das cuenta de las arritmias. Hay una forma muy básica de interpretar un electrocardiograma mediante el espacio que hay entre las ondas, la congruencia que hay entre las ondas, el tiempo de duración que hay en las ondas. Cada cuadritito que usted ve en un electrocardiograma tiene un valor de tiempo, si hablamos de la línea horizontal, que es 0.04 segundos. Y a partir de esa equivalencia se van midiendo los tiempos que hay de contracción cardíaca, los tiempos que hay de conducción eléctrica, y te puedes dar cuenta cuando hay alguna anomalía en el trabajo de contracción. Y meramente mediante la constancia que se van dando, o se hace la cantidad de tiempo que hay entre cada latido, te puedes dar cuenta si hay alguna anomalía en cuanto a alguna arritmia, ¿ok? Ya en casos graves, en casos donde tu paciente se vaya a parada cardíaca, también puedes descifrar cuál es la condición o la arritmia que está llevando a tu paciente a que no tenga pulso ni circulación. Porque muy contrario a lo que muchos piensan que una parada cardíaca, el corazón deja de latir y ya. O sea, nada más se detiene y ya. Y no es así. Realmente el corazón cuando cae en parada cardíaca le pueden estar pasando 4 cosas diferentes. Solamente en un 20%, 10% se llega a detener por completo el corazón. Y las 4 cosas que pueden hacer que te quedes sin pulso o que te llevarte una parada cardíaca es número 1, que el corazón en vez de hacer esto, pluk, 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 empieza a tener estímulos eléctricos como loco. Entonces en vez de bombear, el corazón empieza a hacer esto, empieza a fibrilar, ¿ok? Como chihuahua nervioso, así se empieza a temblar. Entonces, si empieza a fibrilar y empieza como a tener una actividad eléctrica descoordinada, obviamente no bombea la sangre de forma adecuada. Y como no bombea la sangre de forma adecuada, esto nos genera, o más bien no bombea la sangre, no es compatible esta actividad con el bombeo, eso genera que deje de circular la sangre. ¿Y cuál es el mejor tratamiento para este paciente? Una desfibrilación. Cuando se le da una descarga eléctrica para que el sistema eléctrico como que se restaure. Esa descarga eléctrica es como si le dieran un zape al corazón. Ahí está el corazón y ¡pum! Mangos. Entonces el corazón ya como que se restaura y otra vez se vuelve a restablecer su ritmo eléctrico. Esa es la primera causa que te puede llevar a una parada cardíaca. La segunda causa, que el corazón empieza a hacer esto. Se llama taquicardia ventricular. Y eso significa que el ventrículo está contrayéndose tantas veces y tan rápido que ni siquiera está permitiendo que haya un trabajo de llenado de cámara. A ese trabajo de llenado de cámara y contracción se le llama precarga, poscarga, precarga, poscarga. Se llena, se bombea, se llena, se bombea, precarga, poscarga. Entonces, cuando el ventrículo abajo está contrayéndose tantas veces rápido, ni siquiera permite que las cámaras se llenen de forma adecuada. No hay un trabajo de precarga y poscarga adecuado, y eso genera que no se pueda bombear sangre. Entonces, es otro punto de parada cardíaca. ¿Qué es lo adecuado en estos pacientes? Hacer un abordaje farmacológico en dado caso de que se cuente con ello para bajar la frecuencia cardíaca, o en su defecto, también se le puede dar chicharrón. También se le da una descarga eléctrica y es lo mismo, se restablece el ritmo normal del corazón. ¿Cuál es el tercer caso? En el tercer caso, ustedes pueden ver que una persona no tenga pulso, que tenga una parada cardíaca, pero al conectarlo al electrocardiograma, les puede aparecer esto. Y no cuadra, ¿no? Porque ustedes dijeran, a ver, ¿por qué el corazón no está bombeando sangre si está funcionando bien? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no está irrigando ni bombeando sangre a todo el cuerpo? Y la respuesta en este caso, que se llama actividad eléctrica sin pulso, es que lo que está causando que la sangre no bombee, no viaje de forma adecuada a todo el sistema, es una obstrucción
por ejemplo, algún coágulo en las cámaras internas del corazón y un coágulo que esté haciendo que la sangre no pase. Y aunque el corazón esté bombeando, como el coágulo está obstruyendo la entrada de sangre o la salida de sangre, eso genera que el corazón no bombee sangre, ¿ok? Por el coágulo, la obstrucción que está teniendo. Y en esos casos, bueno, en algunos casos se hacen abordajes farmacológicos con heparinas o ya en casos más complejos se llegan a hacer intervenciones invasivas para extraer estos coágulos. Ya depende de la condición del paciente. Y el cuarto caso que te puede llevar a una parada cardíaca, como se conoce, es que el corazón de plano se detenga, que de plano se detenga. Pero como dato curioso, el 80% de las paradas cardíacas se pueden revertir con la desfibrilación, o sea, hace que son fibrilaciones o taquicardias ventriculares. Como dato extra que les puedo compartir dentro de la fisiología cardíaca. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta, queja, tomatazo? ¿No? Muy bien, excelente. Arterias. Las arterias llevan sangre al corazón de todos los tejidos del cuerpo. Tenemos la arteria pulmonar que lleva sangre escasa en oxígeno a los pulmones. La arteria pulmonar es aquella que conecta el corazón a los pulmones. Y antes había una regla que enseñaban las bibliografías o los profesores hace mucho tiempo, ¿ok? Que decía, toda arteria transporta sangre oxigenada, excepto la arteria pulmonar. Y todas las venas transportan sangre desoxigenada, excepto la vena pulmonar. Entonces a veces se confundían los alumnos y decían, ah, caray, ¿cuál era cuál? O ya no me acuerdo, esto y lo otro. Entonces mejor se estableció la otra regla. Y la otra regla nos dice, todo vaso sanguíneo que salga del corazón hacia otro punto del cuerpo es arteria. Y todo aquel vaso sanguíneo que tenga como destino regresar la sangre al corazón es arteria. Y bajo esta regla se cumple y es universal y no hay ninguna excepción. Las arterias, o sea, los que llevan sangre del corazón a los pulmones, aunque lleve sangre desoxigenada, sigue siendo arteria porque sale del corazón hacia los pulmones. Y la vena que va hacia el corazón, aunque transporte sangre oxigenada, sigue siendo vena porque es un vaso sanguíneo que tiene como destino regresar sangre al corazón. ¿Alguna duda? Las arterias después se van a ramificar y en medida que se van ramificando se convierten en arteriolas. Y como les había dicho hace un momento, estas arteriolas se transforman en vasos más pequeños, llegando hasta ser capilares. Y en las arterias se va a marcar el pulso. ¿Qué es el pulso? Dice que es creado por el bombeo forzado de sangre hacia afuera del ventrículo izquierdo. O sea que cuando el ventrículo izquierdo bombea sangre, la sangre que es expulsada va causando una dilatación en las paredes arteriales. Y por eso si ustedes presionan, pueden sentir esa dilatación que es del paso de sangre que se está generando con mayor fuerza, porque en ese momento se está contrayendo el ventrículo. Al contraerse el ventrículo, la sangre se bombea y genera esa dilatación en las arterias. Y es lo que ustedes pueden palpar y checar como pulso. Si hay pulso, hay circulación. Si no hay pulso, no hay circulación. Dice que los puntos donde lo pueden checar de forma más precisa es en el cuello, llamado pulso carótido, en la muñeca, llamado pulso radial, o en la ingle. Hay otro incluso que se puede palpar aquí, donde está el conejito, aquí abajito, y se llama pulso braquial también, y lo pueden palpar. En el pie tenemos el pulso podal frontal, que está en la parte como del empeine del pie, y también lo pueden palpar. ¿Dudas hasta ahí? Y esto que están viendo, mis estimados, en esta imagen, es como tal el esquema de todas las arterias principales y venas principales de nuestro organismo. Y digo principales, porque si marcaran todos los sistemas, pues, perdón, todas las arterias y todas las venas, pues obviamente tendríamos en todo el cuerpo, ¿verdad? Por la perfusión.
pero aquí nada más nos representan los más importantes. Entonces, ya como última actividad del día de hoy, como última tarea, también voy a querer un esquema de de los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo, en el cual incluyan las arterias y en el cual incluyan las principales venas de todo el cuerpo. Así como está este, pero si ustedes pueden encontrar uno que les guste más o uno de su agrado, lo pueden buscar sin ningún problema y trabajar sobre ese. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Bien, chicos. Bien, chicos, hasta aquí llega su clase del día de hoy. Hasta aquí es nuestra división de diapositivas. Chicos, mañana tengo una capacitación, chicos. Voy a ir a dar una capacitación a una universidad de la UAM. Voy a ir a darle un curso a sus alumnos, a su facultad de medicina, creo. Sí, creo que sí, la facultad de medicina. Voy a ir a dar un curso. Entonces, mañana en la tarde, chicos, yo me desocupo como a las 6, como a las 7 estoy llegando aquí a su pobre casa. Entonces, ¿les parece si hacemos nuestra clase como 8, 8:30 para que le reponga su clase pendiente? ¿Están todos de acuerdo? Digo, al fin que en este grupo son poquitos, no son muchos. Pero si están de acuerdo todos, nadie tiene ninguna objeción. Y ya mañana les confirmo, chicos, ya mañana les digo, chicos, a tal hora me conecto para darle su clase. Para que, digo, una disculpa, de verdad, no me gusta dejarlo sin clase, odio hacer eso. Este, Normalmente cuando yo llego a estar ocupado o tengo otras actividades, incluso hasta les dejo la clase grabada con anticipación. Pero en esta ocasión sí, chicos, ya estaba yo aquí casi casi preparado con mi mesita y mangos, que se nos va la luz en toda la colonia. Entonces, pues una disculpa, chicos. Y nos estamos viendo. Sí, chicos, les confirmo, yo creo que sería como 8:30 aproximadamente para reponerle su clase pendiente. ¿Va que va? De todas maneras, estamos pendientes en el grupo. Bien, gracias, Ali. Sí, profe, está bien. Gracias, Dana. Ok, gracias, Iván. Bien, chicos, pues los dejo por hoy. Hoy acabamos nuestra clase. Hoy avanzamos con nuestras diapositivas correspondientes. Los dejo que vayan a descansar, los dejo que vayan a continuar con sus labores. Si están trabajando, que tengan una excelente guardia. Si están en casita, pues aprovechen, descansen, tomen agüita, coman frutas y verduras. Y nos vemos el día de mañana. ¿Va que va? Gracias, profe. No, gracias a ustedes, chicos. Hasta mañana, Flor. Descansen. Gracias a ustedes, Alejandro. Gracias a todos, chicos. Y vamos a hasta mañana, Lady.